Mis hermanos, hoy voy a compartirles el tema titulado Viviendo como administradores de Dios. Viviendo como administradores de Dios, y es parte de la predicación expositiva que hemos retomado nuevamente de la carta de Pedro. Y mis hermanos, una pequeña introducción para que vamos ampliando el espectro, por así decirlo, vamos ampliando las ideas de qué es lo que se trata y en qué se va a basar el mensaje. Cuando pensamos en el oficio de un administrador, pensamos en alguien con ciertas características, pero también con un conocimiento específico. Un administrador, y ustedes lo deben de saber muchos de ustedes, un administrador es alguien que es ordenado y organizado, ¿verdad? Trata de tener las cosas en el mejor orden posible, especialmente cuando se trata de numeritos, y además es alguien organizado, distribuye muy bien el tiempo, distribuye las asignaciones, las tareas que tiene, pero además es sabio para tomar buenas decisiones, porque el administrador de una empresa, y estoy hablando en el mundo secular, o de una compañía, y de una manera micro en el hogar, básicamente, y si no tiene esposa todavía y está soltero o soltera, pues también es un administrador de su propia vida y debe ser sabio para tomar buenas decisiones, porque de las decisiones depende entonces esa administración. Pero un administrador también es alguien que es fiel, y si es alguien que es fiel, entonces podemos decir que es alguien confiable, y es tan confiable que como persona o como empresa se le ha depositado en él toda la confianza para manejar desde miles hasta millones y millones de dólares, ¿verdad? Pero en este sentido lo más importante es cómo estamos manejando, mis hermanos, los asuntos espirituales. No obstante, una característica general de todo administrador es que en la mayoría de las ocasiones o en la mayoría de los casos, los administradores, valga la redundancia, administran bienes que no le pertenecen. ¿Verdad que sí? La mayoría administran bienes que no le pertenecen. Y con esta pequeña ilustración a manera de una analogía, lo que quiero llevarlo es al concepto de viviendo como administradores de Dios. Como administradores de Dios pasa lo mismo que sucede en el mundo natural. Estamos administrando bienes que no nos pertenecen, pero que se nos han sido encomendados, se nos han sido fiados, se nos han sido entregados, para que nosotros seamos entonces en este sentido buenos administradores. Así que con esto en mente vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, lo encuentra al final de la Biblia. Primera carta de Pedro, está allí unas páginas antes de la primera carta de Juan, después de Hebreos. De todas maneras, ahí lo tenemos proyectado. Primera carta de Pedro, y vamos a estar en el capítulo número 4, a partir del verso 5, y voy a ir inicialmente hasta el 9, y honramos la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así, verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Escuchen este verso 6, es importante. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Suena como extraño, ¿verdad? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin, escuchen, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo, escuchen, porque esto es resaltante dentro del texto bíblico, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, ¿qué? Cubrirá multitud de pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Agregué allí algo que no está en este texto, sino en Juan 3:16.
Verso número 9 dice, hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. Amén. Padre eterno, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Con nosotros, en nosotros y entre nosotros está tu Santo Espíritu, Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, yo te pido que abra el entendimiento de nuestros corazones, nuestras mentes, y te ruego, Señor, que atesoremos tu mensaje y lo pongamos por obra, por práctica, Señor. Cuida de tu mensajero, tu siervo, toma control de mi mente, mis pensamientos, mi corazón, y que únicamente yo articule lo que tú quieres hablarnos. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia del Señor. Mis hermanos, es interesante entender a la luz del texto bíblico en este pasaje y en esta mañana que se avecina, y escúcheme, se avecina un juicio. Y no solamente es que se avecina, sino tenga la certidumbre ciertísimamente que ese juicio llegará. La palabra de Dios nos dice que seremos juzgados en carne según los hombres. Hermanos, ¿para qué seremos juzgados? Solo hay dos opciones. Para enfrentar la segunda y terrible muerte o para enfrentar la verdadera vida abundante que nos espera a los que amamos la palabra, a los que nos rendimos en obediencia al señorío de Cristo Jesús. Así que vamos inevitablemente, créalo o no lo crea, vamos a enfrentar un juicio para muerte o para vida. Sin embargo, permítame en primera instancia, mis hermanos, aclarar lo que no, escuchen, lo que no dice el texto bíblico en esta mañana. Y quiero enfocarme por un momento en el versículo número 6. Veámoslo nuevamente. Dice, porque por esto también, y escuchen porque aquí está el interrogante, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Acaso Pedro nos está diciendo que a los muertos fueron a predicarles para que tengan la oportunidad luego de vivir en el espíritu según Dios? Hermanos, ¿quiere decir que Cristo descendió al infierno y predicó a los muertos? No, mis hermanos. El texto no dice nada de eso. ¿Dice entonces el texto que alguien fue y le predicó a los muertos? No, enfáticamente no. De ninguna manera, mis hermanos, ni lo uno ni lo otro. Porque entonces caeríamos en el mismo error de interpretar, y valga la redundancia, erróneamente la palabra de Dios, y caeríamos en la misma falacia y en el terrible error, por no decir otra cosa más grave, que los católicos. Ellos sacan de contexto este texto para inventarse una doctrina que no la sustenta y que no la dice en ninguna parte de la Biblia, la palabra autoritativa, la palabra de Dios. Hermanos, ellos enseñan que los muertos sin Cristo, es decir, que cuando vivían y no reconocieron el señorío de Cristo, no se arrepintieron de sus pecados, ellos enseñan erróneamente basados en este texto que entonces los muertos van a tener una oportunidad, y allí sacan la doctrina del purgatorio, que no sé de dónde se la inventaron, especialmente el Papa lo hizo por allá en el siglo VI para sacar dinerito a la gente y nada más. Entonces tenemos una pregunta. ¿Qué quiere decir Pedro en este texto? ¿Qué quiere decir Pedro en este texto? ¿Cuál es la verdad? Porque el texto en sí se presta
para un poco de confusión. Es lo que llamaríamos en teología un texto oscuro, difícil de interpretar. Hermanos, y si nos enfocamos solamente en lo que dice el texto en el versículo número 6, entonces corremos el grave peligro, el riesgo inevitable de hacer una interpretación errónea y equivocada. De manera que, ¿qué quiere decir Pedro en este texto? Para entenderlo correctamente, debemos entonces leer el texto en el contexto de todo el pasaje. Es decir, que si nosotros nos fijamos atentamente en el versículo número 5, dice, allí en el versículo número 5 nos da la guía, y ese versículo número 5 es como la bisagra que va a unir los primeros 4 versículos con el resto del texto del capítulo 4. Permítame por favor darles un poco de luz. En el verso 5 dice, y es interesante, pero ellos darán cuenta. En otras palabras, está diciendo el verso número 5, pero ellos van a tener que rendir cuentas. ¿Recuerdan el título del mensaje? Viviendo como administradores de Dios. A todos, creyentes o no creyentes, se nos dio la oportunidad de administrar la multiforme gracia de Dios. Es responsabilidad de cada uno de ustedes y de mí de qué forma la administramos. Volviendo nuevamente al contexto natural de administración. Si a cada uno de nosotros nos entregan $1,000,000, la persona deposita esa confianza en cada uno de nosotros y nos da el $1,000,000. De ahí en adelante es responsabilidad de cada uno de nosotros saber cómo lo invertimos, cómo lo manejamos, cómo lo administramos y qué tanta inteligencia y sabiduría tendremos para manejar ese dinero. En este mismo sentido, mis hermanos, dice el texto en el versículo número 5 que ellos darán cuenta. Ahora bien, entiéndame esta parte porque es importante. ¿Quiénes son ellos? Tranquila, no se preocupe por eso. A mí no me incomoda. Es hermoso que los niños estén aquí y espero que a nadie le incomode. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se refiere el versículo número 5? ¿Quiénes son ellos? El mismo texto en los primeros 4 versículos nos dice: los que viven conforme a las concupiscencias de los hombres, los que viven una vida desenfrenada y en disolución y os ultrajan. Pero también son los que andan, y ahí está la lista grande en el versículo 3, creo, si no me equivoco, dice: los que andan en lascivia, inmoralidad sexual, corrupción, borracheras, embriagueces, que tiene que ver, ya lo expliqué la semana pasada, con glotonerías de la carne, pasiones desordenadas, en abominables idolatrías. Pero hay algo muy particular y por eso van a tener que dar cuentas. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, habiéndosele predicado, no se arrepintieron. Hermanos, entonces, ¿cuáles son los muertos que según Pedro se les predicó? ¿Cuáles son esos muertos? Recuerden que ese es el interrogante que tenemos que resolver. Hermanos, ¿cuáles son esos muertos? La palabra de Dios dice que el evangelio se le ha predicado y se le predicará absolutamente a todos. Y entonces, cuando todos hayan escuchado el mensaje de salvación, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá Cristo en gloria y lo veremos revestido de su majestad. Y allí, mis hermanos, para unos será el crujir de dientes y el llorar eterno. Para otros será un momento de júbilo y de gloria, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estamos centrados en esa pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir Pedro en este texto? Hermanos, a todos aquellos que cuando, escúchenme para que no se vaya a perder, en todos aquellos que cuando vivían en la carne, se les predicó el evangelio y se arrepintieron de sus pecados. A eso se refiere el texto. A todos aquellos, escúchenme, que antes de morir tomaron la determinación de vivir sus últimos días conforme a la voluntad de Dios.
Hermanos, porque el versículo número 3 dice, basta ya la vida pasada, basta ya la manera en que han vivido antiguamente o antes de venir a Cristo. Y Pedro le está escribiendo por lo menos a 7 iglesias de Asia Menor, de Asia del Norte. Entonces, ¿la iglesia del Señor está conformada por santitos? No. La iglesia del Señor Jesucristo está conformada por pecadores arrepentidos. Ahí está la gran diferencia. Todos tenemos un puestecito, todos tenemos un lugar en esa lista que les acabé de mencionar, pero ya no estamos ahí. Eso era nuestra vida pasada, y por eso el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Qué dice? He aquí, las cosas viejas pasaron. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos hechos de nuevo. Entonces lo pasado ya pasó, ya terminó. Ahora, cuando la persona viene en arrepentimiento y fe, recibe la justicia de Cristo, recibe la misericordia del Señor, y entonces Dios nos perdona. Y por eso digo, en ese lugar estábamos todos. Pastor, y usted también, claro, como dijo Pablo, yo fui el primero y el más grande de los pecadores. Y me avergüenzo por eso, pero exalto la grandeza del Señor, la misericordia, la gracia, la compasión que tiene por cada uno de la creación, de las criaturas que se arrepienten. Y cuando una persona se arrepiente, deja de ser criatura y es formado entonces un hijo de Dios. Hermanos, permítame entonces ahora finalizar esta parte leyéndoles este mismo versículo número 6, pero en una versión diferente, en la Nueva Traducción Viviente, que explica claramente lo que hace un momento acabé de expresarles. Veámoslo. Dice, por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Y el término en griego para la buena noticia es evangelizo. Y evangelizo quiere decir que anuncia buenas nuevas y predica el evangelio. Es decir, que a los que ahora están muertos, antes de que murieran, dice, fue. Viene del verbo ir y está en pasado. A ellos, antes de que se murieran, se les predicó el evangelio, las buenas nuevas de salvación, evangelizo. Se les comunicó la verdad de Dios y ahora que están muertos, pero recibieron la palabra y se arrepintieron, entonces ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Ahora lo estamos entendiendo de mejor manera, mis hermanos. Y me tomé el tiempo, aunque no es una enseñanza, es una predicación, pero si no entendemos esta parte tan importante, podemos caer en errores que nos pueden confundir a falsas doctrinas, mis hermanos. La carta a los hebreos también lo confirma. Dice, se lo voy a dar nada más como referencia, en el capítulo 9, verso 27, dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, el momento de tener la salvación, el momento de recibir la gracia, el momento de recibir la misericordia, el momento de recibir el favor de Dios es hoy, es ahora que estamos vivitos en la carnita. Después de muerto, como decían nuestros abuelos, ya no hay Santa Lucía que valga. De verdad. Después de hoja afuera, ya no hay Santa Lucía que valga. Hermanos, es ahora cuando nosotros mismos, en estos días platicando con el grupo de los varones, les decía, Dios no condena a nadie. Dios es el supremo legislador y Él estableció su justicia. Como cada país tiene una institución, tiene una constitución, asimismo,
Dios tiene su constitución. Y en base de esa constitución legisla, ¿quién? El juez supremo, Dios. De manera que si infringimos las leyes, ¿es Dios el que nos condena o somos nosotros? Somos nosotros, mis hermanos. Y ahora es el tiempo, es el momento de elegir dónde queremos pasar la eternidad. ¿Dónde la queremos pasar? Entonces, mis hermanos, surge una nueva pregunta. ¿Cómo enfrentaremos ese día del juicio? No le estoy diciendo esto para atemorizarlo, no. De ninguna manera, porque ese no es mi estilo. Le estoy declarando la verdad de Dios para que usted, sin ninguna presión, sin ninguna manipulación, sino solamente bajo la guía y el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, tome la decisión más adecuada. ¿Cómo enfrentaremos ese día del juicio? Oh, mis hermanos amados, ¿están conscientes que vamos camino de un juicio? ¿Están conscientes? Y voy a hacerlo más integral. ¿Estamos conscientes que vamos camino de un juicio? Creámoslo o no lo creamos, vamos camino de un juicio. Mis hermanos, y ese juicio se manifestará en dos maneras. No hay punto intermedio. Número 1, de acuerdo con las obras de nuestra carne. ¿Y qué quiere decir de acuerdo con las obras de nuestra carne? Pues que hemos tenido una vida llena de pecado y maldad, de que hemos disfrutado haciendo y cometiendo pecado y no nos arrepentimos. Entonces, una vida sin arrepentimiento, una vida que ha rechazado continua y permanentemente a Cristo, una vida que ha rechazado en múltiples ocasiones la palabra de Dios, una vida que ha rechazado la predicación sana, justa y bíblica de Dios a través de la multitud de siervos que hay en el mundo. Esa persona que ha rechazado la verdad, que ha abrazado más la mentira, que ha abrazado las tinieblas y la oscuridad necia y obstinadamente, entonces, mi hermano, en ese día del juicio que tanto pecadores no arrepentidos como pecadores arrepentidos vamos a enfrentar, porque el juicio es para todos, en ese caso y en este primer grupo, lo digo con dolor en mi corazón, el juicio será de muerte eterna. El juicio será de muerte eterna, mis hermanos. Pero hay la otra opción, la otra parte del juicio. Número 2, vamos a enfrentarlo de acuerdo con la justicia de Cristo. Y si lo enfrentamos con la justicia de Cristo como un pecador arrepentido, vamos a presentarnos delante del Cordero de Dios, delante del Rey, hermanos, cubierto por la preciosa y bendita sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Porque dice el salmista, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. La pureza nuestra no depende de nosotros. La pureza de nuestro corazón depende de la justicia de Cristo que viene y nos abraza, nos cubre por su amor, su misericordia, no porque ninguno de los que estamos aquí lo merezcamos. ¿Sabe qué merecemos todos los que estamos aquí? Todos, empezando por mí, la muerte. Eso, porque todos, dice Romanos, todos pecaron y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en la infinita sabiduría, misericordia y amor de Dios, al Señor le plació salvar a unos cuantos. Y sepan y entiendan, mis amados, que ustedes y yo somos privilegiados de estar hoy aquí. Y son privilegiados en el mundo entero los que se reúnen para alabar al Señor, los que nos reunimos para recibir su consejo y para darle un corazón derramado en gratitud. Los que nos reunimos para seguir perseverando en la verdad y en la palabra de Dios. Los que nos reunimos porque queremos ser formados de acuerdo al carácter de Cristo, al varón perfecto.
que es nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo por excelencia. Por eso dijo el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses: no corro como dando golpes al viento, sino sigo a la meta, haciendo aquello para lo cual fui asido. De eso se trata. Ninguno de nosotros aquí nos sentimos que ya todo lo hemos alcanzado. No, seguimos en ese proceso de santificación y en ese proceso de preservación, que es Dios quien nos preserva. ¿Para qué cosa? Para que perseveremos, mis amados. Hermanos, de acuerdo con la justicia de Cristo, en el juicio alcanzaremos misericordia no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo en la cruz, por haberse cada uno de nosotros o cada uno de ustedes guardado y cubierto en Cristo nuestro Señor. Hermanos, permítame sustentar todo lo que he dicho anteriormente con por lo menos 3 textos bíblicos que hablan mejor que mis palabras y que confirman lo que yo le he estado instruyendo acerca del texto del versículo número 6. Veámoslo rápidamente, porque el tiempo es implacable y avanza más rápido de lo que yo quiero. Efesios 2:1. Y Él dice, y Él os dio vida a vosotros. Escuche, cuándo nos dio vida: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que cuando el Señor nos salvó, Él nos vio en la condición real en la que estábamos. ¿Cuál era la condición? Muertos. ¿Y por qué estábamos muertos? Porque caminábamos en nuestros delitos y pecados. Ahora otro texto, Romanos 6:11, dice: así también vosotros, mire ahora el paralelo, así también vosotros, o sea, todos ustedes y yo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes estábamos muertos porque disfrutábamos y vivíamos en los placeres y en los deleites de la carne. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que estamos en el Señor, que somos vivos, entonces debemos considerarnos muertos. ¿A qué cosa? Al pecado y a todo eso que antes nos producía gusto, placer, alegría, gozo, pasiones. Ahora debemos considerarnos muertos a eso. ¿Por qué? Porque estamos vivos para Dios. El último texto de esta referencia, Colosenses 2:13. Y no es que no hayan sino estos 3, porque la Biblia no se contradice. Solo elegí estos 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. ¿Por qué razón? Perdonándonos unos cuantos, no, todos los pecados. Hermanos, si usted está aquí y usted ya se arrepintió de corazón y vino a Cristo reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo, el verbo, el logos, la palabra, el Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si usted ya se arrepintió, entonces usted está llamado a vivir, ¿cómo? Como vivo entre los muertos, como vivo para Dios. Y ahora usted dice, ese pecado, eso que me gustaba tanto, que yo disfrutaba tanto, ya no, porque yo ya morí a eso. Ahora lo aborrezco, ahora detesto ese estilo viejo de vida. Ahora estoy caminando en una novedad de vida, en una vida nueva. Y ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios
que me amó. Mis hermanos, cuando más estudio la Biblia, cuando más conocimiento teológico tengo de su palabra, más me convenzo de estas verdades. Primero, delante de la justicia de Dios, ninguno califica, Carla, delante de la justicia de Dios, ninguno califica. Ay, es que yo hago buenas obras. Qué bueno, pero no le van a servir. No va a ser suficiente para alcanzar la justicia de Dios. Es que yo con nadie me meto. Es que yo soy un buen hombre. O es que yo soy una buena mujer. Es que yo atiendo a las viudas, a los huérfanos, le doy pan al hambriento, le doy techo al que está en calamidad. Eso es bueno, sí. Y esas obras son parte de la fe que está revelada por sus obras. Pero esas obras sin Cristo te van a salvar? No. Porque nada de eso te va a justificar delante de Dios. Delante de la justicia de Dios, ninguno califica. Todos somos insuficientes. El estándar de la medida de la justicia de Dios solamente la puede llenar y solamente la satisface Cristo Jesús. Por eso vino a la cruz, para salvarnos, porque ninguno de nosotros éramos suficientes para satisfacer la ira de Dios y al mismo tiempo satisfacer su justicia. Por eso la palabra dice que no hay justo, ni siquiera uno. El solo justo, solo inmaculado, solo puro, solo limpio es Cristo, porque es Dios. Y Él vino y entregó su vida. Y se humilló, como dice Filipenses en el himno de Cristo, en el capítulo 2 del 5 al 11. Dice que Él tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Y que no tuvo en cuenta ser Dios. ¿Usted entiende eso, mi hermano? Yo quedaría satisfecho si usted tan solo entiende el 10% de lo que significa eso. Porque sería suficiente para que usted entregara su vida en arrepentimiento y fe a Cristo y aborreciera, vomitara todo pecado y toda maldad. Mis hermanos, en segundo lugar, todos somos culpables. Sin Cristo estamos destituidos. Hemos sido declarados por el veredicto culpable, condenado a prisión eterna por causa del pecado. Hermanos, ¿la justicia de Dios nos hace inocentes? No. Pero ¿sabe qué hace la justicia de Dios? Dice el Señor, entre otras cosas, eres culpable, no te absuelvo, pero te voy a cubrir con mi justicia porque yo pagué por tu vida. Y el Padre, cuando te ve a ti, te ve a través de mí. Y por eso ahora estás detrás de mí para ser justificado. Entre otras cosas, eso es la justificación, mis hermanos. En tercer lugar, no por obras, es por la justicia de Cristo y la gracia de Dios nuestro Señor. Mis hermanos, solo cuando somos cubiertos de Cristo, solo cuando somos cubiertos de su justicia, entonces y solo entonces somos justificados por Cristo delante de Dios. De manera que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Cada uno de ustedes son administradores. Es decir, que su gracia toma forma en cada uno de ustedes. ¿Y para qué? ¿Para que nos llenamos de orgullo y de soberbia? ¿Para que señalemos al pecador y le digamos, usted va a ir derecho al infierno, en cambio yo al cielo? No, mis hermanos. ¿Sabe para qué? Toma forma la justicia de Dios como administradores de su gracia en cada uno de nosotros, para que extendamos y administremos su gracia a otros. Así que, y aquí voy acercándome al final. ¿Cuáles son las características de un buen administrador de la gracia de Dios? ¿Cuáles son las características de un buen administrador?
La misma palabra lo dice. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, en el mismo capítulo 4, a partir del verso 7, mire lo que dice. Mas el final de todas las cosas se acerca. Y como ya sabemos que va a haber un final, y ya sabemos que en la vida natural todo tiene un principio y todo tiene un final, y no se lo voy a explicar porque ya está claro, dice cuál es nuestro comportamiento o cuáles las características que debemos mostrar como buenos administradores. Dice, sed sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Así que, hermanos, las características y las virtudes de un buen administrador, aquí las tenemos, se las voy a enumerar. Las características, número 1, sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Es alguien ecuánime, es alguien equilibrado, pero específicamente siguiendo el mismo contexto de administrador, una persona sobria es alguien que es ordenado y que es organizado, ya lo dije al principio. Pero además es alguien que es sabio porque ha recibido sabiduría de Dios, y si no la ha tenido, Santiago dice, si no tiene sabiduría, pídasela al Señor, que Él los dará abundantemente. Y Juan en una de sus cartas dice, pídanle, porque Él da mucho más abundantemente de lo que esperamos. Hermanos, sobrio, alguien ordenado, organizado, alguien que es sabio para tomar buenas decisiones, alguien que es equilibrado, alguien que se preocupa por mantener la integridad. Y ya lo he dicho esto anteriormente, íntegro es alguien que no está quebrado, que no está partido, que no está dividido, que no tiene doble pensamiento, que no son como las ondas del mar, que van de aquí para allá y hoy pienso una cosa, por la noche pienso otra, mañana otra, hoy tal vez sí, por la tarde tal vez no, al día siguiente quién sabe. No, mis hermanos, anda siempre con una misma ruta, con un solo propósito y un solo objetivo. Pero también en primer lugar dice que el buen administrador debe ser sobrio, pero en segundo lugar dice que ora. Una persona que ora, entonces, mis hermanos, retomando un poco de lo anterior, es alguien que es organizado. Y el que ora debe ser organizado para tener como administrador una buena distribución del tiempo. La palabra que yo más escucho hoy en día, y era algo que yo usaba muchas veces, es que no tengo tiempo. Como un día una señorita me dijo, no tengo tiempo para esas cosas. Estaba tratando de evangelizarla y me dijo, ahorita no tengo tiempo para esas cosas. Sentí compasión. Hermanos, entonces, alguien que ora es alguien que tiene muy bien planificado como administrador, que es ordenado, que también es organizado, porque dice, a ver, voy a organizar mi tiempo de tal manera que para cada cosa tenga su lugar, su momento y su espacio. Hay una analogía que ustedes seguramente la han escuchado muchas veces y voy a tratar de decirlo rápido, de un profesor que le estaba enseñando a unos alumnos y tomó un recipiente de vidrio y agregó allí una cantidad de piedras hasta que el recipiente quedó completamente lleno. Le preguntó a los alumnos, ¿ustedes creen que cabe algo más allí? Ellos dijeron no. Entonces tenía otro recipiente con arena y lo vació y quedó completamente lleno, cupo la arena. Y les volvió a hacer la misma pregunta y ellos dijeron nuevamente no, no cabe nada más. Entonces agarró un par de botellas de agua y las agregó y cupieron. Siempre vamos a tener espacio, mis hermanos, cuando somos organizados. Orar es buscar intensamente hacer la voluntad de Dios. Oramos para estar en comunicación con Dios porque no queremos salirnos de la ruta, porque no queremos desviarnos, no queremos perdernos. Pedimos al Señor que nos direccione. Puedes estar orando mientras lee la palabra, sí, porque a través de la palabra es el vehículo para orar. No con vanas repeticiones ni palabras muy rebuscadas, no. Hermanos, orar es disciplina y responsabilidad. Como buenos administradores de Dios, tenemos la responsabilidad de saber distribuir el tiempo y saber en qué momento voy a leer por lo menos 30 minutos la palabra de Dios. Que por lo menos voy a estar, aunque sean 10 minuticos, orando al Señor,
Y puede ser en la casa, puede ser encerrado en el closet, puede ser mientras conduce. Todo el día estás en esa conexión con el Señor. Hermanos, en primer lugar entonces ser sobrio, en segundo lugar orar y en tercer lugar tener amor. Tener amor es manifestar el amor por sus hermanos y por su prójimo. No estar ahí a toda hora con el dedo acusador. No estar criticándole cuando se equivoca. Por el contrario, ¿te equivocaste? Bueno, ¿qué aprendiste de ese error? Porque dentro de los fracasos, yo siempre he visto en mi vida personal, hermanos, que el fracaso no existe. ¿Saben por qué? Porque el fracaso siempre deja una enseñanza cuando indagamos. ¿Por qué fracasé? ¿Por qué cometí este error? Ok, si eres sabio, inteligente, entonces no vas a meter la pata, como decimos popularmente, por segunda vez. Hermanos, tienes amor por tu hermano, por tu prójimo, lo exhortas, pero también lo instruyes y lo ayudas a que se edifique. Esa es la palabra paracaleo, exhortación, que es ánimo, consolación, que es también instrucción y edificación. Pero si solo exhortamos y ahí lo dejamos, ¿estamos ayudando? No, estamos hundiendo más a la persona. Hermanos, tener amor es perdonar. ¿Cómo nos cuesta perdonar, verdad? Es perdonar. Es perdonar, pero es perdonar y extiende misericordia, asiste al necesitado, tiene compasión por el que está en calamidad. Y por último, en cuarto lugar, la cuarta característica, mis hermanos, es que rechaza la murmuración. Yo no voy a hablar hoy de la parte negativa, voy a hablar de la parte positiva. Rechazo la murmuración. Estoy de pronto allí en una conversación con algunos amigos o familiares y empiezan a murmurar, a chismorrear. ¿Sabe qué? Con permiso, me retiro. No expongo mis oídos a participar. Es que yo no dije nada, pero escuchó, que es lo mismo. Estaba ahí. Y es más, si no fue capaz de decir, espere, alto, alto. ¿Tienes algo que decir de esa persona? ¿Por qué no lo invitas y se lo dices a él mismo o a ella misma? Entonces, hermanos, una característica de un buen administrador es que rechaza la murmuración, y el que rechaza la murmuración, ¿sabe qué pasa? Que es alguien confiable, es alguien en que usted puede confiar. El buen administrador tiene que ser confiable, tiene que ser fiel. ¿Recuerda lo que les dije al principio? Sabe hablar la verdad en todo tiempo, aunque choque, aunque caiga mal, aunque en el momento a esas personas no les guste, pero tenga la plena y absoluta seguridad, mi amado, mi amada hermana, que en un momento esas personas van a reflexionar y van a decir, tenía razón esta persona, doy gracias a Dios porque me dijo la verdad y no me acolitó, no siguió aumentando mi engaño y mi mentira. Pero sobre todas las cosas, un buen administrador es alguien que es líder, que sabe liderar. Y si sabe liderar, tiene que ser honesto, hablar con la verdad, tiene que tener rechazo por la murmuración, tiene que tener amor, tiene que orar y tiene que ser sobrio, equilibrado. Para concluir, mis hermanos, 1 de Pedro 4, 10 y 11. Y aquí sí cierro. Dice el verso número 10. Escuchen porque es interesante lo que dice aquí. Cada uno según el don que ha recibido. Escuchen, porque todos los que estamos aquí hemos recibido dones, regalitos de parte de Dios a través de su Santo Espíritu. Dice entonces el texto, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y escuche ahora lo que dice el verso 11. Si alguno habla, escuchen cómo debemos hablar, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué, Pedro? Y aquí lo dice, para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el año pasado estuve como el pájaro carpintero, marcando, picoteando, dando golpes siempre en lo mismo. Y es esto, recuérdenlo, que en todo momento la soberbia nuestra, la soberbia del hombre sea humillada y que la gloria de Dios sea exaltada. Mis hermanos, hablemos, este es el consejo final, como siervos de Dios, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, no con pimienta, con sal. ¿Y qué es la sal? La verdad. La sal preserva, tiene esa característica de preservar, ¿verdad? Entonces, que nuestras palabras sean sazonadas con sal conforme a la palabra de Dios, conforme a nuestro manual de vida, que es la palabra santa que nos está enseñando cómo vivir sobria y reposadamente en medio de una generación perversa y maligna. Si alguno ministra cómo tenemos que hacerlo, que sea conforme al poder que Dios nos da. Dios ha repartido dones para ser puestos al servicio de la iglesia, de la comunidad de fe que somos todos nosotros. El miércoles prediqué y enseñé de eso. Número 1, debemos ayudarnos unos a otros con ferviente amor. Acuérdense, no con murmuración ni con crítica, sino con amor. Número 2, el que está en un nivel espiritual mayor, ayude al que está débil. ¿Para qué? Para que ese débil, ese niño o ese bebé en la fe, crezca y suba a un siguiente nivel espiritual. Nunca lo rechaces. Es que yo no me junto con ese. Y entonces ese, ¿cuándo va a aprender? Para eso tenemos que tener amor. Hermanos, y por último, recordemos, amada iglesia, revive. Recordemos que somos y que debemos ser buenos administradores de Dios. Así que todo lo que hagamos, de palabra o en acción, hagámoslo siempre para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra, por tu mensaje, Señor, que ha sido expuesto a fidelidad, de acuerdo a tu escritura. Y yo te pido, mi Santo Padre, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor, Salvador y Rey venidero, Jesucristo. Señor, que estas verdades eternas que tú has hablado hoy a nuestros corazones en medio de tu pueblo, queden plantadas en cada uno de nosotros, arraigadas con firmeza, Señor, en el corazón. Y solo tú, Espíritu Santo de Dios, puedes plantarlas, afirmarlas y atesorarlas en cada uno de nosotros. Síguenos exhortando, animando, corrigiendo, instruyendo siempre en justicia y en verdad. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia de Dios, tengan todos una excelente semana. El Señor les bendiga.